Juanpa, en tu definición, ¿qué es ciberseguridad? O sea, Juanpa, ¿cómo define ciberseguridad? Bueno, para mí la ciberseguridad tiene que ver mucho con esto que nosotros estamos hablando ahora, ¿no? Y por qué me apasiona trabajar en Trend Micro tiene que ver con la visión de Trend Micro, ¿no? Es hacer un mundo seguro para el intercambio de información digital, ¿no? Entonces, pero eso es bien interesante. Porque este mundo, con la conectividad que tenemos, con lo que podemos hacer hoy en día, o sea, yo que tuve la posibilidad de decir cómo era este mundo sin esto, las nuevas generaciones no lo perciben, Claro. ¿no? Pero, por ejemplo, yo que tengo, como te comenté, hijos en otros lados, mi mamá vive en Uruguay, o sea, la posibilidad de interconectarme con ellos y de estar con ellos como si estuviera ahí, o sea, y el hacer que eso sea posible y que eso democratice muchas cosas, como el acceso a la información, el acceso a las finanzas, el acceso a una cuenta bancaria que hoy en día cualquier persona puede tener y antes era prácticamente imposible, el acceso a la educación a distancia, como vivimos en la pandemia. Imagínate lo que hubiera sido la pandemia sin todo esto. O sea, la ciberseguridad es hacer eso posible, todo el resto de las cosas posibles. Si yo tengo que hacer una analogía de la ciberseguridad, siempre uso la analogía de un carro, ¿no? De un auto, ¿no? Y para mí la ciberseguridad son los frenos del auto. Y alguien dice, wow, pero los frenos no es algo muy emocionante de un auto. Nadie presume los frenos de su carro, ¿no? O sea, vos presumís los frenos de tu carro, no. No le vas a hablar. Le pintas el cáliz. Exactamente. Pero es bien interesante porque si vos lo ves eso como la sociedad, una empresa o lo que sea, los frenos de un auto, o sea, tú no podrías tener un gran motor de un auto si no tenés la capacidad de frenarlo. No podías ir a una gran velocidad, nadie le pondría los frenos de un Bocho a un Ferrari. ¿Bien? Y nadie se animaría a acelerar a 300 kilómetros por hora si uno no puede frenarlo. Entonces, es lo que te permite ir rápido. O sea, pero no hay manera de no hacerlo. O sea, de no tener ciberseguridad, ¿no? Y esa es una de las partes que yo lo hago como una analogía. La otra parte que a mí me gusta también como definición de ciberseguridad es algo que usamos siempre en Trend Micro. Esta es una definición un poco más geek, más nerd, ¿bien? Pero es una ecuación, es resolver una ecuación constantemente. O sea, esa ecuación que tiene una X, que es esa incógnita y es el problema de ciberseguridad que nosotros queremos resolver. ¿Bien? Y esa incógnita, o sea, esa X, tiene 3 variables. Y las 3 variables tienen que ver con los cambios en la infraestructura tecnológica, ¿bien? Estamos viviendo el mundo de la nube, o sea, o el cambio de cuando pasamos de virtualización a nube, o de utilizar data centers, o de utilizar cualquier cambio en la infraestructura que suceda, eso genera un nuevo desafío de ciberseguridad. Esa es una variable. La otra variable, bien, es los cambios en los comportamientos de los usuarios. Siempre que un usuario cambia su comportamiento, una persona cambia su comportamiento, por ejemplo, el trabajo remoto fue un cambio en el comportamiento de los usuarios y fue un cambio en la infraestructura. Las dos cosas. O sea, las personas ya no tenían la posibilidad de estar dentro de una red corporativa y ahora la red de su casa se volvía parte de la red corporativa. Claro. Y todo lo que antes se pensaba como el firewall y lo que está acá dentro del seguro desapareció de un día para otro. Y las empresas no estaban preparadas. ¿Bien? Y entonces eso también, cuando o sea, como por ejemplo, la utilización de la nube, el correo, Teams, o sea, todo generó nuevos desafíos. Entonces, cambios en la infraestructura y cambios en el comportamiento de los usuarios. Esas son 2 variables que yo considero positivas. ¿Por qué? Porque son variables positivas en esta ecuación de esta X, ¿bien? O sea, ¿por qué? Porque son buenas para el negocio. Nos permiten hacer cosas. Pero después hay una variable negativa. O sea, en esta ecuación de la seguridad, esa tercera variable que es el tema de los atacantes, los cibercriminales y las vulnerabilidades que suceden. O sea, las vulnerabilidades que hay en el software. Todo lo que estamos haciendo hoy tiene que ver con software. Estos micrófonos por los que estamos hablando están yendo a una computadora y van por un software que los procesa bien. O sea, hay software de por medio, hay aplicaciones. Es un mundo de aplicaciones. Bien, y cada vez se abstrae más la capa del hardware, bien, y esas aplicaciones usan componentes de código abierto y tienen vulnerabilidades, y el proteger eso genera también otro desafío de ciberseguridad. Entonces, si te imaginas, la ciberseguridad resuelve esta X que está cambiando constantemente en las 3 variables,
tenemos trabajo para la eternidad. O sea, hoy en día. Y eso, asegurar eso es para mí la definición de ciberseguridad. Tener ese mundo más seguro. Ayudar a ese otro, bien, a que pueda lograr las cosas que quieren, bien. Y siendo esa partecita, la ciberseguridad no es el qué queremos hacer. Es una parte que nos permite que todo eso funcione correctamente. ¿Cuál, en tu experiencia, identificarías que son los principales retos o verticales o áreas de oportunidad de toda empresa en ciberseguridad al día de hoy? Buenísima la acotación del día de hoy, porque seguro que mañana hablamos y esto cambia. Yo siempre digo, en ciberseguridad, la única cosa que tenemos constante es que, como hay otra persona del otro lado, el otro siempre está actualizándose. Nosotros tenemos que estudiar constantemente a los cibercriminales y adelantarnos no un paso, 2 pasos más. Y pensar qué es lo que podría llegar a pasar que tiene que ver con estas 3 variables que pueden pasar. Para mí hoy en día, la gran dificultad que tienen las empresas, bien, es determinar la superficie de ataque. O sea, hay tantas cosas conectadas y estas cosas están cambiando constantemente. Y como te digo, solo el hecho del trabajo remoto o el de ir a la nube aumentó la superficie de ataque. Antes la superficie de ataque se reducía estando todos conectados en una red, el perímetro. Hoy en día eso cambió completamente. Pero además hay tantas terceros interactuando con las empresas, aplicaciones de terceros, datos míos en aplicaciones de terceros, y todo eso genera una superficie de ataque muy grande. Ese es el primer desafío, bien, para mí en las empresas, determinar cuál es la superficie de ataque, que además está cambiando constantemente. Claro. O sea, basta que hoy en día, yo estoy seguro que entre que nosotros que hablamos, alguien ya creó 10 servidores nuevos en la nube o 10 funciones Lambda o lo que sea de Function as a Service o containers, cosas que antes ni siquiera hablábamos, ¿no? Y se crearon, se instanciaron, dejaron de estar, hay código nuevo corriendo en este momento. Y la superficie de ataque cambió. Entonces, ¿cómo conozco eso constantemente? Después de cómo conozco constantemente, ¿cómo calculo el riesgo de eso? Porque una cosa es conocerlo y dices, esto es más riesgoso, esto es menos riesgoso. Y después, ¿cómo mitigo el riesgo? ¿Cómo sé si realmente estoy mitigando el riesgo? Y cuando termino de hacer eso, ya volvió a cambiar la superficie de ataque. Y para mí ese ciclo de esas 3 cosas, hoy en día, son las cosas más importantes a determinar en ciberseguridad. Y poder estar constantemente monitoreándolas, por supuesto. Y el SOC tiene que estar viendo qué es lo que está sucediendo y las alertas y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero imagínate, hoy en día una empresa ya tiene sus flotas de logística interconectadas. O sea, los carros nuestros están interconectados, o sea, cualquier carro. Por ejemplo, Trend Micro tiene una iniciativa que se llama Zero Day Initiative, que hace un concurso, ¿bien? Que es parte de lo que nosotros vemos constantemente, se llama Pound to Own, en el cual se colocan distintos dispositivos, hay distintas variaciones del concurso, y llegan grupos de researchers, de investigadores, a intentar buscar vulnerabilidades de día cero en productos que están completamente con los parches al día. ¿Bien? Y uno de los fabricantes, o sea, en este Pound to Own, que creo que es ahora empieza al final de abril, principio de mayo, es Tesla. O sea, sí. Y hoy en día, o sea, ellos mismos buscan vulnerabilidades constantemente en sus autos, o sea, y eso es a lo que nos enfrentamos hoy en día. Hay ya empresas como Tesla, como Toyota, como BMW que tienen SOCs para sus autos, para todo eso que está interconectado, enviando información. Entonces, el mundo hoy en día realmente creo que es bastante interesante en esos desafíos, ¿no? Si nos ponemos a futurear, ¿cómo te imaginas que será la ciberseguridad? O no sé si se llama ciberseguridad. Y no me voy a ir a 10 años, 5 años, 5 o 10 años. ¿Cómo te imaginas? Estaremos hablando de que ya el metaverso no es seguro, la Skynet tomará posesión de todos los equipos en las verticales y estaremos compitiendo contra las máquinas. ¿Cómo te imaginas en 5 o 10 años este concepto? Mira, si hay algo que aprendí de la pandemia, Alex, es que hacer predicciones es completamente inútil en este mundo tan cambiante, ¿no? Nadie iba a pensar que íbamos a tener una pandemia de un día para otro, o sea, y nadie lo predijo, nadie
pudo pensar que iba a durar 2 años o 3 años o que no tenemos otro. O sea, eso es algo que constantemente en Trend Micro hacemos, ¿no? Incluso tenemos un grupo que se llama Forward Looking Threat Research, que incluso acaba de lanzar una serie tipo Black Mirror, si querés mirarla, se llama 2030, que es, nosotros intentamos trabajar en qué va a pasar, o sea, ahí incluso hasta el 2030, que va a ser, está muy interesante, y bueno, yo le invito a la audiencia a que lo vea, porque hablan muchas cosas de implantes que pueden pasar, o sea, cosas integradas, bien, con nosotros en la vida diaria, o sea, pueden pasar varios temas que a veces es difícil de tener la predicción. Pero para mí lo más importante es entender que cualquier cosa que vaya a pasar tiene que ver con estar mirando bien en esos tres cambios que yo te comentaba, ¿no? Lo más seguro que cada vez haya más cosas interconectadas. Y que nosotros cada vez estemos más interconectados. O sea, y como tú decías, el metaverso o todo lo que suceda, el nombre que le pongamos, va a necesitar ciberseguridad. Seguro que va a necesitar ciberseguridad. Una cosa en la que sí tenemos que evolucionar, y yo creo que es a donde a mí me gustaría directamente, para mí ya debería haber pasado, es dejar de hablar solo de ciberseguridad y pasar a hablar de ciberresiliencia. Bien. Ciberresiliencia. La ciberresiliencia tiene que ver, bueno, la resiliencia es un concepto psicológico de hace mucho tiempo, que es la capacidad del ser humano o de un ser viviente de recuperarse ante las adversidades. Y eso nace de asumir que las adversidades van a pasar. O sea, ninguno de nosotros va a pensar, yo voy a tener una vida sin adversidades, ¿no? No en este mundo. No en este mundo. O sea, nadie puede ir a un doctor y decirle, no, doctor, por favor, denme la vacuna para todo, yo no quiero volver nunca más, ¿no? O sea, sabemos que las cosas van a pasar, ¿no? Y en ciberseguridad tenemos que cambiar esa mentalidad. La ciberresiliencia es un cambio organizacional, cultural, a nivel de la sociedad, de entender que vamos a tener eventos adversos en el ciberespacio, que nos van a pasar cosas, ¿bien? Y que los cibercriminales del otro lado tienen herramientas y tienen oportunidades y muchas veces pueden estar más preparados para hacer esos eventos adversos. Y al tener la conciencia de eso, mi gran responsabilidad es poder recuperarme lo antes posible para lo que yo tenía que hacer. Claro. Entonces, si yo estoy pensando de esa forma, no estoy pensando en, yo quiero instalar algo para que no me pase nada. O sea, ¿qué va a pasar? Es como si alguien pensara, no, ¿cómo sacamos a los ladrones de la sociedad? Es parte del sistema, ¿no? El crimen es parte del sistema donde vivimos. O sea, estamos inmersos en este sistema. Hay que entender qué pasa. Es una de las cosas que aprendí trabajando con la Interpol, que es una de las alianzas que tiene Trend Micro hace mucho tiempo. Me acuerdo que la Interpol decía, esto que estamos viendo del cibercrimen, son los mismos criminales que están usando otros medios, ¿no? Cuando salió el teléfono, empezaron a hacer extorsiones por teléfono. Antes no lo hacían porque era por telégrafo o lo que sea. Bueno, ahora pasa internet y pasa un montón de cosas que pasan porque los medios son diferentes. Pero el crimen existe. Entonces nuestra responsabilidad es estar preparados y siempre tratar de recuperarnos lo antes posible y hacerle la vida más difícil a esos cibercriminales. Ciberresiliencia. Exactamente. Wow, no lo he escuchado. Muy buen concepto, Juanpa. Oye, Juanpa, pues como toda buena charla entre amigos tiene su fin. Te quiero agradecer que hayas tomado el tiempo para estar hoy en esta charla con nosotros en Háblame de TI. Y te tengo un pequeño regalito. Muy bien. Espero sea de tu agrado. Muchísimas gracias y lo vamos a disfrutar. Gracias por todo. Gracias a ti. Nos vemos. Síganos para más consejos. Para más tecnología, no te pierdas la próxima entrega de Háblame de TI. Disponible en todas las plataformas de streaming. Un producto de República Creativa.